¿Qué hay, chicos? Sean bienvenidos una vez más a este bonito viernes de jóvenes. Qué gusto que puedan estarnos acompañando una vez más en este bonito tiempo. Gracias por el apoyo que ustedes siguen brindando, ya sea por medio de Facebook o por nuestro canal de YouTube. De verdad, el propósito de estar realizando y publicando este tipo de contenido es para bendición de cada uno de ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias por su apoyo. Ya prácticamente me atrevo a decir que estamos en la recta final de este año 2021. Qué gusto por aquellos que hasta el día de hoy nos siguen acompañando. Obviamente han sido tiempos muy difíciles, tiempos muy contrarios, pero sin duda alguna Dios ha estado con nosotros y Dios ha sido fiel. Y bueno, vamos a continuar con este estudio con el cual seguimos, que es el estudio de la carta a los Romanos. Yo espero que tú estés siguiendo todo este tiempo de estudio. Si a lo mejor te has perdido algún capítulo, te invito a que puedas buscarlo aquí en el historial de la página de MIG o en nuestro canal de YouTube, Jóvenes MIG, y así ir conforme a este estudio y tú no te pierdas absolutamente de nada. Así que vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo a Dios, sabiendo que por Él estamos aquí. Oramos. Padre, esta tarde, Señor, yo te agradezco por la vida de cada joven, de cada señorita, de cada hermano y hermana que nos están sintonizando por este medio. Yo te agradezco, Señor, porque hasta el día de hoy tú has sido fiel, hasta el día de hoy tú has sido bueno y por eso te lo agradecemos, Padre bendito. Por eso seguimos aquí y aunque han venido días difíciles, momentos contrarios, tú has sido fiel. Padre, sigue guiándonos, sigue instruyéndonos en este tiempo de estudio bíblico. Hoy nos adentramos al capítulo 8 de esta carta a los Romanos. Que tú hables profundamente a nuestro ser y que seas tú, Señor, vivificando nuestras vidas para que podamos vivir de acuerdo a tu palabra. Yo te doy muchas gracias y que siempre, Señor, la gloria siempre sea solo para ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, pues vamos a continuar con esta carta a los Romanos. Nos quedamos en el capítulo 8 o empezar el capítulo 8. Yo espero que tú ahí en casa te estés dando el tiempo de poder leer la Biblia junto conmigo, que tú la versión que tengas puedas darte a la tarea de irlo estudiando. Y de lo que vamos a hablar el día de hoy, como ya lo mencioné hace un momento, es en este capítulo 8. Nuevamente hago un recuento rápido, breve de lo que hemos estado estudiando. La carta a los Romanos nos hace un recordatorio, un diagnóstico de que en nuestras fuerzas o en nuestra condición simplemente no pudiésemos agradar a Dios. Desafortunadamente todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. También desafortunadamente a veces la ley o por culpa de la ley, en lugar de ser salvos, somos condenados porque no podemos cumplir la ley al pie de la letra, pero eso nos lleva a reconocer que necesitamos de Cristo, que vino a cumplir la ley, y por amor de aquel que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, vivimos conforme a esa gracia en cumplimiento de la ley. Entonces, en este diagnóstico a lo mejor tú te sentiste impuro, te sentiste indigno, te sentiste necesitado de Cristo, y esa es la verdad de todo ser humano. Ahora vamos a lo que dice Romanos capítulo 8, y es lo que le da título a este siguiente punto: viviendo en el Espíritu. Así como lo menciona tu Biblia ahí en el subtítulo, es el título que le da nombre a este capítulo, a esta sección. No sé cómo tú lo tomes: viviendo en el Espíritu o vivamos en el Espíritu, como tú lo quieras expresar, pero sobre todo vivirlo. Viviendo en el Espíritu. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de Dios se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
En el capítulo anterior, Pablo ya mencionaba algo referente a vivir en el Espíritu, en andar en el Espíritu. Lo veíamos anteriormente. Pablo habla sobre esa lucha interna que hay en el que nuestro espíritu está dispuesto a adorar a Dios, a servir a Dios, pero pues nuestra carne es débil, nuestra carne, vamos a decirlo de esa manera, flaquea, se dobla ante las tentaciones de este mundo. Y todo esto que hablamos anteriormente de este tiempo de diagnóstico, Pablo les dice que si tú y yo estamos conscientes de lo que hemos aprendido en la palabra, si estamos conscientes de lo que es vivir en la gracia, dice que ya no hay ninguna condenación. Ni la gente allá afuera, ni Satanás puede condenarte. Y muchas veces nosotros desentendemos esto porque decimos, bueno, es que Dios, Dios es el único que me puede juzgar. O bueno, es que ya no vivimos esa frase que he estado mencionando constantemente, gente que mal emplea, la palabra, que ya no vivimos conforme a la ley, sino conforme a la gracia. Pero aquí dice la Escritura que eso se aplica para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Y estar en Cristo Jesús tiene que ver con que ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Yo te lo decía, o sea, hay cosas que a lo mejor no son malas en nuestro diario vivir, a lo mejor son situaciones que demeritan nuestra vida espiritual y no necesariamente la Biblia los marque como pecado. Entonces nosotros tenemos que entender que la condenación, no sé cómo mencionarlo de alguna otra forma, pero esa condenación ya no está a aquellos que estamos en Cristo Jesús, que ya no vivimos conforme a los deseos engañosos, que hemos renunciado a las cosas banales de este mundo y ahora vivimos conforme al Espíritu. Y aquí hace yo me atrevo a decir, una defensa teológica, una explicación, el por qué. Dice, te lo voy a leer nuevamente: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, está hablando que vivimos conforme al Espíritu, y ese Espíritu, vamos a decirlo de esa manera, tiene una ley. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, o sea, lo que hemos estado hablando, la ley por sí sola no te podía salvar. La ley por sí sola, la pura letra, no nos puede redimir, no nos puede transformar. Pero dice que lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto era débil por la carne, ya lo hablamos, perdona si estoy siendo muy redundante, pero el aspecto que menciona que era débil por la carne era que no nos ayudaba en nada la ley por sí sola. Al contrario, el apóstol Pablo dice, encuentro que por la ley vengo a ser descalificado, vengo a ser señalado, pero dice que Cristo, que Dios mismo conoció esa situación, dice, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, no en pecado, en carne de pecado, en un cuerpo físico, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Parece un trabalenguas, pero yo quiero que me prestes atención en esto. Para que Cristo pudiese, vamos a decirlo de esa forma, pudiese hacer ese acto increíble que fue esta cuestión de salvarnos a ti y a mí, no lo podía hacer siendo Dios. Claro, lo puede hacer porque es Dios, pero en nuestra humana debilidad, en este plano de la realidad, como tú lo quieras entender, Cristo tenía que hacerse carne para poder darle vida a este mundo tan carnal, vamos a expresarlo de esa manera. Se hizo carne y vino a esta tierra por causa del pecado. Y dice que condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí menciona que Cristo viene a esta tierra en forma de hombre, en forma de carne, por causa de nuestro pecado. Y dice que condena al pecado en la carne
Y en esa condenación del pecado, ya nosotros no somos partícipes del castigo de la ley, sino de la justicia. Yo quiero que entiendas esto, o sea, Cristo vino a pagar el precio de faltar a la ley, vino a pagar las consecuencias para que tú y yo gocemos de los beneficios de cumplir la ley. Y eso es algo tremendo. ¿Por qué? Porque cuando tú entiendes eso, tú vives una vida diferente. Y volvemos a lo mismo. Hoy en día los jóvenes utilizan el ya no vivimos bajo la ley, ya vivimos bajo la gracia, para hacer sandez y media, para hacer tontería y media. ¿Por qué? Porque piensan que ese es el cumplimiento de la gracia de Dios, y no es así. La gracia de Dios me vino a librar de la ley del pecado y de la muerte, para que yo viva conforme a la justicia, a los beneficios de la ley. Entonces, cuando dice para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el vivir bajo la gracia es vivir conforme al Espíritu, no vivir conforme a la carne. Joven señorita, la gracia no es un permiso para pecar. La gracia no es un permiso para equivocarte. La gracia te lleva a entender que nosotros merecíamos muerte, que nosotros merecíamos cruz, pero Cristo vino a sacrificarse en la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que la justicia, no el castigo de la ley, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Entonces muchas veces queremos vivir los beneficios de andar conforme a la ley, conforme a la gracia, pero no vivimos conforme al Espíritu, vivimos conforme a la carne. Entonces tú no te preguntes por qué te está yendo mal, o por qué está una situación en casa, una situación personal, si estás viviendo conforme a la carne. ¿Qué es vivir conforme a la carne? Mira, yo no te voy a mencionar ciertos pecados en específico, pero vivir conforme a la carne es darle gusto a tu carne, no levantarte a orar, quedarte dormido hasta las 11, 12 del mediodía, en lugar de vivificar tu espíritu. No me quiero ver tan religioso. El hecho de poder alimentar tu espíritu en lugar de tu carne. Entonces, eso es lo que el apóstol Pablo nos está invitando a entender. Versículo 5: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí me voy a detener un momento para que entendamos esto. O sea, Pablo, y sencillamente aquí está explicando la frase que Cristo explicó, el de que por sus frutos los conoceréis. Dice que cuando tú andas conforme al Espíritu, piensas en las cosas del Espíritu, y cuando vives conforme a la carne, piensas en las cosas de la carne. Entonces, en este aspecto, yo siempre he resaltado eso. O sea, no está mal que tú te tomes una tarde con amigos, no está mal que tú te leas una serie, que veas una serie, que te leas un cómic, no lo sé, que salgas con amigos, que salgas al cine, no está mal. Lo que está mal es que eso tome lugar de aquello que debiera tomar el tiempo de las cosas de Dios. Que así como uno estuviese dispuesto para una salida a Six Flags, pudiese estar dispuesto a salir a un tiempo de ayuno y oración a la montaña. ¿Por qué? Es que Alfonso, ¿cómo a la montaña? Pues ¿en qué año estamos? ¿En qué siglo estamos? Si estás en la carne, piensas en las cosas de la carne, pero cuando estás en el Espíritu, cuando vives conforme al Espíritu, tu deleite es orar, tu deleite es leer la Biblia, tu deleite es conectarte a los tiempos de oración, tu deleite es escuchar la palabra de Dios. Tengamos mucho cuidado, porque puede ser que tengamos a cristianos que asisten a la iglesia pero que están viviendo conforme a la carne, que en cuanto tengan la oportunidad de no venir a la iglesia no vienen. Entonces pregúntate qué es en lo que más piensas. Yo no digo que está mal que pienses qué vas a comer, yo no digo que esté mal en que pienses en qué es lo que vas a vestir, en qué es lo que va a venir el día de mañana, pero dice la palabra de Dios: busca primeramente su reino y su justicia, y todas las demás cosas te vendrán por añadidura. ¿Por qué dice ahí más adelante?
porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Llámese vida eterna, llámese esa paz de que en este mundo, aunque estemos pasando por aflicciones, viene la vida eterna, pero el que se ocupa de la carne, el que cada fin de semana le quiere dar gusto, le quiere meter a la fiesta, dice la Escritura, que eso como tal va a dar a luz muerte. El ocuparse de la carne es muerte. Dice versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Wow, esto es tremendo. O sea, hay gente que piensa que por el hecho de cargar una imagen, una figurita, el hecho de tener una imagen en casa, es garantía de que están agradando a Dios. Nuevamente hace alusión este Pablo en decir que cuando vivimos conforme a la carne, dice, los designios de la carne, lo que la carne es, dice, no puede agradar a Dios. Dice, no se puede sujetar a lo que Dios quiere. Dice, no se sujetan a la ley de Dios y mucho menos pueden. Entonces, ay, bueno, Alfonso, entonces ¿cómo puedo seguir a Dios si mi carne no se puede sujetar a Dios? O sea, no puede seguir los designios de Dios. Por eso ya no vivimos conforme a la carne, ya vivimos conforme al Espíritu, porque el Espíritu anhela agradar a Dios. Entonces, ¿qué estás buscando? ¿Agradar a un amigo, agradar a los seguidores, o estás buscando agradar a Dios? ¿Estás buscando agradar a tu cuerpo, darle un gusto, darle una satisfacción, o buscas agradar a Dios? Mucha gente dice, no, es que Alfonso aquí prohíben, es que Alfonso ahí te regañan. O sea, no. La intención de nosotros como iglesia es llevarte a que juntos podamos agradar a Dios, a que en lo que tú hagas en la semana o los fines de semana Dios pueda estar orgulloso, que lo que tú haces en el secreto de tu habitación cuando nadie te ve, eso puede agradar a Dios. Entonces, ¿cómo estamos viviendo? Dicen, tampoco pueden, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios en tu fuerza, en tu capacidad, en tu entendimiento, porque hoy en día tantas doctrinas que se han levantado, tantas formas de pensar, es que yo pienso. Es que Alfonso, yo vi en internet, es que yo vi, y esto lo tenemos que respetar. Déjame decirte que nosotros respetamos, pero no aprobamos ciertas tendencias, ciertas cosas que se ven en el internet, porque son cosas que no agradan a Dios. Son cosas que nosotros no nos podemos hacer copartícipes de ello. ¿Por qué? Porque es según la carne, no según los designios de Dios. Dice, pero nosotros, mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí menciona esto, dice, nosotros no vivimos según la carne, nosotros vivimos según el Espíritu. Pero dice aquí y resalta muy claro, dice, pero si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. O sea, vivimos conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque aquí nos está mencionando que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No puedes vivir conforme al Espíritu, no puedes vivir agradando a Dios si el Espíritu de Dios no mora en ti. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. En este punto nosotros entendemos nuevamente que el hecho de que yo diga ser creyente, el hecho de que yo diga ser cristiano, no es garantía de serlo. Hay algo que a ti y a mí nos sella como cristianos, nos sella como creyentes, que es el Espíritu de Dios. Dice que nosotros ya no vivimos según la carne, sino conforme al Espíritu, pero si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros.
Esa es la pregunta que yo te quiero hacer, joven señorita. ¿El Espíritu de Dios mora en ti? Le hemos pedido al Espíritu de Dios que habite en nuestros corazones, o cómo hemos estado viviendo, qué es lo que hemos estado haciendo. Dice que ciertamente nuestro cuerpo está muerto por los delitos y los pecados, pero nuestro espíritu se vivifica por medio del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Y dice, o sea, y yo quiero ir concluyendo con esto. Dice que si el Espíritu, o sea, no es cualquier espíritu, o sea, porque mencionamos espíritu y muchas veces nos desentendemos de eso, pero dice la Escritura que ese espíritu que mora en nosotros, ese espíritu que nos hace vivir por Él y nos hace ya no vivir conforme a la carne, dice que ese espíritu es aquel que levantó de los muertos a Cristo Jesús. Y esto es tremendísimo. Yo le pido mucho a Dios que te pueda estar dando la revelación para que entiendas esto. El espíritu que le dio vida a Jesús después de haber pasado por ese proceso de la muerte, dice la Escritura que mora en ti y mora en mí. Y esto es tremendísimo. ¿Por qué? Porque dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces, en este aspecto, el espíritu que está en nosotros no es cualquier espíritu. Yo quiero hacer mucho énfasis en eso. El apóstol Pablo en otra ocasión menciona, dice: no contristen al Espíritu Santo con el cual fueron sellados. Y muchas veces nosotros pensamos: ay, pues qué débil, qué sencillo, qué frágil ese espíritu por el que no puedo andar haciendo algo, no puedo decir algo porque entonces lo contristo. Déjame decirte que ese espíritu es poderoso. Es poderoso porque levantó de Cristo de entre los muertos y va a vivificar también nuestros cuerpos mortales. Estos cuerpos que se cansan, estos cuerpos que se debilitan, sin duda alguna, nosotros entendemos que el espíritu que está en nosotros, que es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aquí nosotros vamos a entender ese aspecto bien importante. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne moriremos, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Dice que en este punto, cuando dice que somos deudores no a la carne, es prácticamente, perdonen el ejemplo a lo mejor un poquito tan mundano, pero es como, por ejemplo, cuando tú tienes una deuda en una tienda departamental o tienes una deuda económica con una persona, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, tú sabes que estás ligado a esa persona por cierta cantidad de dinero, y eso genera un pendiente al cual tú estás obligado, que cada cierto tiempo tú tienes que disponer dinero para poder entregarlo a esa persona. Entonces dice aquí la Escritura que ese Espíritu de Dios mora en nosotros y ya no vivimos conforme a la carne, sino que ese Espíritu va a vivificar nuestros cuerpos. Entonces, prácticamente lo que el apóstol Pablo está diciendo: ustedes ya no les deben nada a la carne. Tú ya tienes que, es que, bueno, 5 minutitos más. No, tú ya no le debes ni 5 minutos más a la carne. Alfonso, ¿qué tanto es tantito? Una no es ninguna y dos apenas si duras son una, entonces 3 ya es una. O sea, no, ya no eres deudor a la carne para que vivas conforme a la carne. Así que muchas veces nosotros nos sentimos endeudados con el pecado, con los placeres del mundo, pero tú ya no vives conforme a eso, porque dice que si tú vives conforme a eso, de cierto vas a morir. Tarde o temprano, ya lo mencionamos anteriormente, la paga del pecado es muerte, pero el regalo que Dios nos quiere dar es vida eterna. Y aquí Pablo nos da la clave para dejar de vivir conforme a la carne. Dice: porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
O sea, esto es una batalla constante. Esto es una lucha constante de nuestra carne contra nuestro espíritu, de nuestros deseos pecaminosos, con nuestro deseo de servir a Cristo. Dice que por medio de las obras del Espíritu hagamos morir las obras de la carne. Es que Alfonso, yo tengo tentación de esto. Es que Alfonso, yo no puedo dejar de hablar de esta manera. Es que Alfonso, yo no puedo dejar de ver esto. Vence esas cosas conforme al Espíritu. Dice otra porción de la Escritura que nunca nos ha sobrevenido ninguna tentación que nos sea humana, porque fiel es Dios, que nunca nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. O sea, Dios siempre va a poner en nuestro camino, dice la Escritura, camino de mal y camino de bien. Siempre va a ser esa opción, y Dios siempre va a poner el camino de libertad, el camino de vivir conforme al Espíritu. Así que, ¿cómo estamos viviendo? Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Wow. Hay una persona muy famosa que hace como 3, 4 años hizo la declaración abierta que todos somos hijos de Dios, que todos, absolutamente todos, desde el más vil pecador hasta el más puro o santo que se crea, es hijo de Dios. Hay una diferencia muy grande. Somos creación de Dios, y aquí Pablo lo está afirmando porque dice que si tú y yo somos guiados por el Espíritu de Dios, somos sus hijos. Mucha gente, yo siempre le he dicho, una persona que se prepara para hacer el mal se encomienda a Dios, se encomienda a un santo, se encomienda a una imagen, y no necesariamente tiene que decir que Dios o que esa imagen lo está guardando, lo está bendiciendo. Y muchas veces nosotros nos justificamos por eso. No es que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios. No, pero si no vives conforme al Espíritu de Dios, no sé de quién seas hijo. La Biblia en específico marca que los mentirosos, su padre es el diablo, porque el diablo es mentiroso desde el principio. Y para que tú y yo seamos considerados hijos de Dios, debemos vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, así que entendamos esto, debemos de hacer morir las obras de la carne por medio del Espíritu de Dios en nosotros. Vivamos conforme al Espíritu. Es que Alfonso, qué anticuado leer la Biblia. Es que Alfonso, qué anticuado orar. Alfonso, qué anticuado reunirme. Qué anticuado ver un tiempo de transmisión. Eso es el estilo de vida de un creyente. Tú, si a las personas allá afuera que se meten sustancias, que andan en cosas malas, ellos no les da flojera hacer eso. Ellos al contrario esperan el fin de semana para poder hacer sus travesuras, esperan la noche para poder hacer sus maldades. ¿Y por qué nosotros, como hijos de Dios, por qué guiados con el Espíritu, nos tuviesen que estar exigiendo, invitando, motivando para hacer lo que debiéramos de hacer si vivimos conforme al Espíritu? Así que yo te invito en este fin de semana y en los próximos días, tú puedas hacer morir las obras de la carne viviendo conforme al Espíritu. Oramos a Dios. Padre, este día yo te agradezco, Señor, por la vida de cada uno de los que han escuchado esta transmisión. Padre bendito, sin duda alguna necesitamos, Señor, hacer morir las obras de la carne conforme a tu Espíritu. Ese Espíritu poderoso que levantó de los muertos a Cristo Jesús mora también en nosotros, y ese Espíritu va a vivificar estos cuerpos mortales, estos cuerpos tan débiles, para hacer morir las obras de la carne. Señor, queremos ser considerados verdaderamente tus hijos, tus hijas, Señor, pero ese título se nos da cuando somos guiados por el Espíritu de Dios. Perdónanos, Padre, si le hemos dado gusto a la carne. Perdónanos, Señor, si nos hemos dejado guiar por la carne. Hoy queremos vivir conforme al Espíritu, y viviendo conforme al Espíritu seremos guiados. Yo te pido, Padre, que esas batallas, esas tentaciones que están enfrentando cada uno de los que nos escuchan, puedan ser vencidas por medio de ese poder tan
poderoso, Señor, que es el Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Yo te doy muchas gracias y que toda gloria y honra siempre sea solo para ti. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pues nos quedamos prácticamente al final, perdón, a la mitad de este capítulo 8. Estamos entrando al hecho de ser hijos de Dios, viviendo conforme al Espíritu. Yo te invito a que no te desanimes, sino al contrario, te aferres a la palabra, te aferres a tus tiempos de oración y sobre todas las cosas, te aferres a Dios, porque esta vida o este mundo cada día está peor, cada día va en decadencia, pero aquellos que somos hijos de Dios seremos vivificados por medio de su Espíritu Santo. Yo me voy, pero sin antes recordarles que nos sigan en cada una de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Jóvenes MIG, y en Spotify como el podcast de Jóvenes MIG. De verdad, agradecemos el tiempo y el apoyo que ustedes se dan de apoyar a nuestro contenido, y nos vamos sin antes recordarles, como cada semana, que ante cada situación estamos para servirles. Hasta luego.